Criamos a nuestro nieto como nuestro hijo, y ahora, 25 años después, su madre volvió para chantajearnos. Cuando mi hija Mildred cumplió 18 años, me dio un regalo que nunca olvidaré, una prueba de embarazo con 2 líneas rosadas. Apenas tuve tiempo de procesarlo antes de que empezara a gritar que no interrumpiría el embarazo y que su padre y yo tendríamos que asumir la responsabilidad. Siempre había sido impulsiva, incapaz de medir las consecuencias, pero a mi esposo y a mí siempre nos habían encantado los niños. Así que aceptamos. Ella firmó los papeles necesarios para renunciar a sus derechos, y pronto nació nuestro nieto, a quien llamamos Philip. Philip era un niño maravilloso, curioso, amable y atento. Al cumplir 10 años, comenzó a preguntar por su madre biológica. Cada día de la madre escribía tarjetas y guardaba sobres con su nombre debajo de la cama. Intentó contactarla muchas veces, pero siempre fue ignorado. Tras la 13ª vez, finalmente se rindió. Nosotros hicimos todo lo posible para que se sintiera amado, renunciamos a ahorros para pagar su universidad y darle lo que necesitaba. Con el tiempo, Philip dejó los estudios para abrir un negocio de limpieza de autos, y le fue tan bien que incluso compartía parte de sus ganancias con nosotros por gratitud. Un año después conoció a Amber, una joven encantadora. Todo parecía perfecto hasta que en una cena de acción de gracias sonó su teléfono. Era Mildred. Su voz fingida intentaba entablar conversación y finalmente lo invitó a cenar para ponerse al día. Philip aceptó, y mi esposo y yo lo acompañamos, conscientes de que ella no buscaba reconciliación. No había preguntado por él en 25 años. Desde el primer momento, ella mostró su verdadera intención, necesitaba $14,000 para alquilar un departamento, lanzando comparaciones con Amber y hablando de su pasado. Esperaba que Philip se enfadara, pero él solo asintió con calma. Esa noche, en casa, le pregunté cómo podía estar tan tranquilo. Me mostró su teléfono, estaba transfiriendo dinero a su cuenta, pero no $14,000, solo 14. Dijo que ella había pedido dinero, pero nunca especificó cuánto, y que $14 serían suficientes para un buen almuerzo. En ese instante supe que por fin había aprendido a defenderse, y que Mildred, finalmente, estaba recibiendo la lección que tanto tiempo había postergado. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, el teléfono de Philip comenzó a llenarse de notificaciones. Él aún dormía, pero los mensajes seguían apareciendo en la pantalla. Todos venían de Mildred, exigiendo el dinero y amenazando con que lo necesitaba para mañana. Lo desperté y le mostré el teléfono. Solo se rió, escribió algo rápido y se fue a duchar. Alcancé a ver lo que había puesto, que el presupuesto estaba ajustado y esperaba que los $14 ayudaran. Al mediodía comenzaron las llamadas. Philip las ignoró todas. Al caer la noche, ya había 17 llamadas perdidas y varios mensajes de voz llenos de gritos y amenazas. En el último, Mildred prometía enseñarle lo que pasa cuando se mete con ella. Empecé a preocuparme, pero Philip insistió en que no pasaría nada. Durante 3 días no supimos de ella, y creímos que había desistido. Pero una llamada de Philip interrumpió mi calma. Su madre estaba en su negocio armando un escándalo. Cuando llegamos, los gritos se escuchaban desde el estacionamiento. Mildred estaba en medio de la recepción, gritando que él le debía todo, que era su madre y merecía ayuda. Philip mantenía la calma, pidiéndole que se retirara. Ella, fuera de sí, le gritaba insultos frente a los clientes. Él, sereno, la advirtió que llamaría a la policía si no se iba. Mildred desafió la amenaza y sacó su teléfono, grabando mientras lo acusaba de haberle prometido dinero. Luego descubrimos que solo había grabado la parte que la hacía parecer una víctima. Salió furiosa, casi tumbando un estante, y Philip pasó la siguiente hora disculpándose con los clientes y ofreciendo descuentos. Algunos cancelaron sus citas, y supe que eso lo había herido más de lo que mostraba. Esa noche, Amber le envió un enlace. Mildred había subido el video a Facebook, editado para hacerlo parecer un hijo cruel que abandonaba a su madre. Los comentarios eran despiadados, y muchos prometían no volver a usar sus servicios. Larry estaba furioso, pero Philip se mantuvo tranquilo. Dijo que demandarla solo prolongaría todo, que tenía una mejor idea. Al día siguiente publicó su propia versión. Grabó un video en su oficina, mirando a la cámara, y contó toda la historia, como Mildred lo había abandonado al nacer, como rechazó todos sus intentos de acercarse, y como ahora reaparecía exigiendo $14,000. Mostró capturas de los mensajes y explicó que no guardaba rencor, pero que no permitiría mentiras ni manipulación. El impacto fue inmediato. La gente lo apoyó, los clientes compartieron buenas experiencias, y la reputación de Philip se recuperó.
pero Mildred no se detuvo. Una semana después, la policía llamó. Alguien la había convencido de presentar un informe acusándolo de robo por no cumplir con un acuerdo verbal. Philip tuvo que ir a declarar. Fui con él. Mostró los mensajes, la transferencia de $14 y explicó todo con calma. El oficial sonrió y le dijo que, según eso, no había ningún delito. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí verdadera paz. Mi hijo no solo había sobrevivido al veneno de Mildred, sino que había aprendido a enfrentarlo con dignidad. La investigación se cerró rápido. El oficial nos dijo fuera de registro que ese tipo de disputas no eran realmente asuntos policiales, sino civiles. Pensé que ahí terminaría todo, pero me equivoqué. Mildred cambió de táctica. Una tarde apareció en la casa cuando Philip no estaba. Solo estábamos Larry y yo. Casi no la reconocí, el cabello sucio, la ropa arrugada, los ojos rojos de llorar o de beber. Me pidió entrar, con una voz débil y suplicante. Contra mi mejor juicio, la dejé pasar. Larry salió de su estudio al escucharla y se quedó inmóvil al verla llorando en la cocina. Sus sollozos eran exagerados, llenando el aire mientras decía que lo había arruinado todo, que solo necesitaba ayuda y no sabía cómo pedirla. Le ofrecí un pañuelo, pero mantuve distancia, ya había visto ese espectáculo antes. Cuando le pregunté por qué había presentado un informe contra Philip, alegó que estaba desesperada porque su exmarido la había dejado sin nada. Larry reaccionó con firmeza, cuestionando si realmente pensaba que la solución era intentar arrestar a su hijo. Ella juró que no, que solo quería que alguien la ayudara. Luego cambió de estrategia, dirigiéndose a Larry con un aire manipulador, insistiendo en que él siempre la había entendido mejor, que solo necesitaba $14,000 para sobrevivir, y que para Philip eso no era nada. Le recordé que Philip no le debía nada, que había firmado sus derechos y la había rechazado cuando intentó acercarse. No podía aparecer después de 25 años para exigir dinero. Ella gritó que Philip seguía siendo su hijo. Le respondí que no, que era nuestro hijo, el que criamos, el que acompañamos en cada caída y logro mientras ella permanecía ausente. Mildred no se dio por vencida y pidió a Larry que hablara con Philip, insinuando que él lo convencería. Larry dudó, sugiriendo que tal vez podríamos ayudarla un poco. Ella usó mi nombre completo, señal de que no cedería fácilmente, y le aseguró que Philip no tenía por qué enterarse, que solo sería una ayuda familiar. En ese momento, Philip llegó antes de lo esperado, se detuvo al verla y su rostro se mantuvo vacío, sin emoción. Ella intentó fingir arrepentimiento, asegurando que había venido a disculparse, pero Philip no le creyó y le dijo que en realidad había venido a intentar sacarles dinero. Las lágrimas desaparecieron de su rostro y dejó ver su verdadera expresión, fría y resentida. Alegó que mientras Philip vivía bien, ella sufría y que alguien de la familia debía hacerse cargo. Philip le pidió que se fuera. Ella se negó e insistió en que Larry casi había aceptado ayudarla. Larry, incómodo, admitió que solo lo había considerado, y se notó como el dolor cruzó el rostro de Philip. Ella finalmente se levantó furiosa, arrastrando la silla y declarando que lo haría sola, como siempre, antes de salir golpeando la puerta. El silencio que quedó fue abrumador. Larry miraba al suelo, avergonzado, y le pidió perdón a su hijo por no ver la manipulación de Mildred antes. Philip respondió con voz plana, sin mirarlo, y se fue, sin volver a casa esa noche. Los días siguientes fueron tensos. Philip permanecía distante, concentrado en proteger su negocio de los daños causados por el video de Mildred. Aunque su respuesta pública ayudó a calmar la situación, aparecieron reseñas falsas que afectaron su reputación. Larry se sentía culpable por casi haber cedido a sus manipulaciones, y yo intentaba tranquilizarlo mientras lidiaba con mi propia decepción. Después de tantos años, ambos deberíamos haberlo visto venir. Una semana después, Philip vino a cenar, inquieto, revisando su teléfono constantemente. Durante el postre, recibió la llamada esperada de Amber y volvió sonriendo con expresión calculadora. Anunció que había invitado a Mildred a cenar para resolver las cosas, y quería que fuéramos también. Aunque dudé, la confianza en él me hizo aceptar. Larry también accedió, aunque con reservas. El restaurante elegido era elegante, aún más que el anterior. Mildred ya estaba allí, impecable, cabello arreglado, vestido nuevo, uñas hechas. Nada quedaba de la mujer desesperada que había aparecido en nuestra casa. Philip la saludó con un abrazo y ella respondió fingiendo calidez. La cena comenzó tranquila, con Philip haciendo preguntas sobre su vida mientras ella hablaba sin parar. Para el plato principal, ya había bebido varias copas de vino, hablando con una sinceridad que rozaba la imprudencia.
Cuando Philippe le preguntó por el departamento que quería comprar, ella lo describió con lujo de detalles, un condominio frente al mar, caro e innecesario. Alegó que el depósito era complicado y que nunca tuvo ahorros por su mala gestión del dinero. Philippe fingió compasión y le preguntó qué haría si no conseguía dinero de la familia. Ella respondió confiada que tenía algunos trucos bajo la manga. Contó riéndose que el informe policial había sido solo el comienzo y que, si eso no funcionaba, pensaba llamar a sus clientes para inventar historias sobre cómo Philippe la maltrataba. Sentí un escalofrío y Larry apretó el tenedor con fuerza. Philippe no se alteró. Le preguntó si todo lo de estar al borde del desamparo había sido mentira. Ella admitió que quizás había exagerado, e incluso se burló recordando cómo Larry casi le había ofrecido dinero. Philippe le preguntó si admitía haberlos manipulado, y ella respondió riendo que no, que solo sabía qué botones presionar. Dijo que, como hijo, debía querer ayudarla incluso después de haberla rechazado de niño. Philippe se tensó. Ella continuó, asegurando que eso era cosa del pasado, que así era la familia, se usaban, se mentían, se ayudaban cuando convenía. Afirmó que lo haría de nuevo si fuera necesario, sin culpa. Philip sonrió, sacó su teléfono y mostró que estaba grabando toda la conversación. Mildred empalideció. Protestó, alegando que era ilegal, pero Philip explicó que en ese estado solo una parte necesitaba consentir la grabación. Se levantó, guardó el teléfono y dejó claro que habían terminado. Mildred, horrorizada, rogó que no usara la grabación contra ella, recordándole que era su madre. Philip respondió que no, que su madre era yo y su padre Larry, ella solo lo había traído al mundo para descartarlo y ahora pretendía volver solo por necesidad. Dejó varios billetes sobre la mesa, anunció que la cena corría por su cuenta y pidió que nos fuéramos. En el estacionamiento, lo abracé con fuerza, sintiendo orgullo y alivio. Me dijo que aquello aún no terminaba. Larry preguntó a qué se refería. Philip explicó que Amber había subido la grabación completa a sus redes, junto con un comunicado claro sobre lo ocurrido. La verdad estaba expuesta. En mi teléfono, vi el video, el comunicado y cientos de comentarios apoyando a Philip. Confirmó que había planeado todo, sabiendo que Mildred no podría resistirse a presumir si creía que estaba ganando. Personas como ella siempre necesitaban demostrar lo inteligentes que eran. Volvimos a casa en silencio. Pensé en cómo Philip había manejado todo con madurez, enfrentando el caos con calma, sin venganza, solo con verdad. Las consecuencias no tardaron. Al día siguiente, las redes de Mildred se llenaron de críticas y rechazo. Sus antiguos defensores la llamaban mentirosa y manipuladora, sus amigos se alejaron. Por un instante, casi sentí compasión, pero solo casi. 3 días después, regresó al negocio. Ya no gritaba. Entró con los hombros caídos y los ojos vacíos. Philip la observó y le preguntó qué quería. Apenas podía hablar, decía que lo había arruinado, que nadie le hablaba, que no conseguía trabajo y que pronto se quedaría sin hogar. Philip la escuchó antes de responder con serenidad que eso ya no era su problema. Ella dio un paso hacia él, acusándolo de ser frío. Él permaneció firme, recordándole que le había dado la vida y luego lo había desechado. Todo lo que vivía era consecuencia de sus propias decisiones. Se lanzó hacia adelante, la mano alzada, lista para golpearlo, pero Philip atrapó su muñeca en el aire y, con voz firme, apenas un susurro, dijo no. En ese instante, toda la furia pareció abandonarla. Se desplomó, llorando con desesperación, preguntando qué debía hacer ahora. Por un momento, se vio compasión en los ojos de Philip. Le indicó que buscara ayuda real para entender por qué trataba así a la gente y que tal vez algún día podrían tener una relación, pero nunca de esa manera. Soltó su muñeca y retrocedió, dejando claro que no habría más dinero ni manipulaciones, todo terminaba allí. Mildred lo miró un largo rato antes de irse sin decir palabra. Cuando la puerta se cerró, Philip exhaló profundamente. Le puse la mano en el hombro y él asintió despacio, por primera vez creyendo que estaba bien. Durante casi 2 semanas no supimos nada de ella. Pensé que tal vez al fin había entendido y decidido seguir con su vida. Pero una mañana recibí un correo que me heló la sangre. Era de Mildred. El asunto decía adiós. Lo abrí con las manos temblorosas. Decía que no podía soportar más la humillación y que iba a acabar con todo. Por un momento sentí miedo real, aunque una parte de mí reconocía el mismo patrón de siempre. Llamé enseguida a Philip. Ya lo había visto. Estaba tranquilo. Me aseguró que no se haría daño. Yo no podía creerlo hasta que,
Revisando mi teléfono, vi que Mildred había publicado en Instagram hacía apenas unos minutos una selfie en una cafetería con la frase Nuevos comienzos. Me derrumbé en la silla, aliviada. Otra maniobra más. Philip lo entendió enseguida. Dijo que esperaba que entráramos en pánico, que la buscáramos, tal vez incluso ofreciéndole dinero para ayudarla a recuperarse. Le pregunté qué debíamos hacer. Su respuesta fue firme: nada. Absolutamente nada. Y eso hicimos. No contestamos el correo, la bloqueamos en redes y cambiamos nuestros números. Dolió, pero era necesario, como extirpar un veneno antes de que siguiera haciendo daño. Con el tiempo, todo empezó a calmarse. El negocio de Philip se recuperó, incluso ganó nuevos clientes que admiraban su honestidad. A la gente le encanta una historia de redención, supongo. Meses después, en el supermercado, choqué sin querer con otro carrito. Al mirar, me encontré frente a frente con Richard, el exmarido de Mildred. Me saludó sorprendido. Hacía años que no lo veía, pero se veía bien, tranquilo. Me dijo que lamentaba lo ocurrido entre Mildred y Philip. Respondí que no era su culpa, pero él insistió. Dijo que debía haberme advertido. Cuando Mildred empezó a hablar de reconectarse con Philip, supo que tramaba algo. Había agotado todas sus tarjetas y buscaba una nueva fuente de dinero. Le pregunté si era cierto que estaba en la ruina. Asintió. No por culpa del divorcio, aclaró, sino porque gastaba el dinero como si nunca fuera a acabarse. Terminamos tomando un café después de hacer las compras. Richard me contó cosas que nunca había sabido, como Mildred lo engañó varias veces, cómo vació su cuenta de ahorros antes de pedirle el divorcio, y cómo intentó volver a todos sus amigos contra él con mentiras sobre abusos. Decía que ella no podía evitarlo, que veía a las personas como herramientas, no como seres humanos. Sus palabras me golpearon más de lo que esperaba. Recordé cada vez que le busqué excusas, cuando me robaba dinero y fingía que lo había perdido, cuando creí sus mentiras porque la verdad dolía más. La había habilitado, una y otra vez. Richard me tomó la mano con empatía. Dijo que todos lo habíamos hecho a nuestra manera, menos Philip. Que él tenía una columna vertebral fuerte. Sonreí con orgullo. Era cierto. Cuando llegué a casa, le conté a Larry que me había cruzado con Richard. Me dijo que Mildred se había mudado a Arizona, intentando empezar de cero con gente nueva que no conocía su historia. Larry solo asintió, cansado. Todo aquello lo había envejecido. Lo había afectado incluso más que a mí. Pensé que tal vez, al fin, las cosas se calmarían. Pero con Mildred, nada termina realmente. 3 meses después, Philip y Amber se comprometieron. Decidieron hacer una pequeña fiesta en su casa, solo familia y amigos cercanos. Yo estaba ayudando en la cocina cuando el timbre sonó. Philip abrió la puerta y el silencio que siguió hizo que mi corazón se encogiera. Mildred estaba allí, con una bolsa de regalo y una sonrisa fingida. Entró como si nada, diciendo que había oído del compromiso y que había traído champaña. Philip la bloqueó con calma. Le preguntó cómo había encontrado la dirección, pero ella solo se encogió de hombros, fingiendo inocencia. Él fue directo, no estaba invitada, ni era bienvenida. Ella intentó reírse, hablando de un pequeño malentendido. Pero Philip fue claro. Recordó cada cosa que había hecho, la extorsión, las denuncias falsas, las amenazas. Mildred se ofendió, fingiendo ser la víctima. Dijo que estaba pasando por un mal momento, que merecía compasión. Varios invitados observaban desde adentro. Amber se acercó, preocupada. Mildred la miró con una mezcla de odio y desprecio, acusándola de haberle quitado a su hijo. Philip, con voz firme, puso fin a la escena, debía irse o llamaría a la policía. Fue la primera vez que vi a Mildred darse cuenta de que ya no tenía poder sobre ninguno de nosotros. La gente la miraba con confusión y repulsión. Mildred comprendió que estaba perdiendo el control. Con un resoplido, empujó una bolsa de regalo hacia Philip, fingiendo serenidad. Dijo que solo quería mostrar que no había rencores. Philip la aceptó con cautela, echó un vistazo dentro y su rostro se puso pálido. Le pidió que se fuera, con la voz temblorosa, y le prohibió volver a contactarlo. Ella sonrió, convencida de haber dejado su huella, y se marchó con aire triunfal. Corrí hacia Philip. Él me entregó la bolsa sin hablar. Dentro había un pequeño mameluco con las palabras el favorito de la abuela y una nota: cuando tengas hijos, seré parte de sus vidas, te guste o no. El ambiente de la fiesta se derrumbó en segundos. Philip intentó aparentar calma,
pero el mensaje lo había golpeado profundamente. La idea de que Mildred quisiera involucrarse en la vida de sus futuros hijos lo perturbaba más que cualquier otra cosa. Esa noche, cuando todos se fueron, nos sentamos con Amber y Larry para decidir qué hacer. Larry sugirió una orden de restricción, pero Philip dudaba. Técnicamente, no había habido una amenaza directa. Amber, en voz baja, dijo que el mameluco sí lo había sido. Le tomé la mano. Le prometí que nunca dejaríamos que Mildred se acercara a sus hijos. Philip se pasó las manos por el cabello, frustrado. Dijo que pensó que ella había entendido. Yo solo pude responder que la gente como Mildred no cambia, solo busca nuevos ángulos. No resolvimos mucho esa noche, pero acordamos mantenernos alertas. Al día siguiente, Philip instaló cámaras de seguridad. Pasaron semanas sin señales de ella. Los preparativos de la boda siguieron, Amber encontró su vestido, todo parecía volver a la calma. Hasta que un día recibí una llamada de un número desconocido. Una mujer se presentó como Janice, la nueva pareja de Richard. Dijo que debía saberlo, Mildred había sido arrestada. Sentí que el aire se me escapaba. Pregunté por qué. Janice explicó que era por fraude con tarjetas de crédito. Había robado los datos de Richard y acumulado miles en gastos. Pero lo peor fue lo siguiente. Durante el registro de su apartamento, la policía encontró un cuaderno con planes detallados para sacar dinero de Philip, su dirección, los horarios de Amber. Hasta ideas sobre cómo usar a los futuros nietos como palanca. Colgué y llamé de inmediato a Philip. Él y Amber llegaron enseguida. Amber temblaba y preguntó si Mildred los había estado vigilando todo ese tiempo. Philip la abrazó y le dijo que ya no podía hacerles daño. Supe entonces que, por fin, todo había terminado. Pero también comprendí que algunas heridas familiares nunca sanan del todo. Mildred fue sentenciada a 18 meses por fraude. Las pruebas de acoso ayudaron a reforzar el caso, aunque no pudieron imputarla directamente por ello. El día del juicio, Philip, Larry y yo estuvimos presentes. Mildred no nos miró ni una sola vez. Era como si fuéramos desconocidos. Mientras se la llevaban, sentí una mezcla difícil de describir, tristeza por la hija que había perdido hace mucho tiempo, alivio por saber que ya no podía hacernos daño. Y gratitud inmensa por el hijo que había sabido protegernos con tanta firmeza. La boda se celebró la primavera siguiente, tal como se había planeado. Fue hermosa. Amber irradiaba felicidad y Philip no podía dejar de sonreír. En medio de la recepción, él me apartó y me entregó una pequeña caja. Dentro había una pulsera de plata con un solo dije, un corazón. Dijo que era por ser su verdadera madre, por haberlo amado cuando ella no pudo. No pude responder, solo lo abracé con todas mis fuerzas. Más tarde, mientras bailaba con Larry, miré a Philip y Amber reír juntos, completamente absortos en su propio mundo. Larry me susurró que habíamos hecho un buen trabajo con él. Asentí, apoyando la cabeza en su hombro. Sí, lo habíamos hecho. Mildred fue liberada 14 meses después. Nunca intentó contactarnos. Según supimos por Richard, se mudó a Florida para empezar de nuevo. A veces me pregunto si alguna vez piensa en lo que realmente perdió, no el dinero, sino la oportunidad de conocer al hombre en que su hijo se convirtió, de haber estado en su boda, o de abrazar a sus futuros nietos. Pero, sobre todo, me siento agradecida. Agradecida de que Philip tuviera el valor de romper el ciclo. De que eligiera la paz antes que la culpa. De que, pese a todo, aún sepa amar y confiar. 2 años después de la boda, Amber dio a luz a gemelos, un niño y una niña. Philip me llamó desde el hospital, emocionado. Dijo que eran perfectos. Cuando llegamos, me colocó a su hija en los brazos. Miré su pequeño rostro dormido y sentí que todo el peso de los años se desvanecía. Aquello era la verdadera familia, amor libre, sin condiciones, sin manipulación ni culpa. En cuanto a Mildred, ella tomó sus decisiones. Nosotros también.